Este espacio se llama Transformando Latinoamérica. Es una segunda sesión en la que conversamos cuáles son las características de los líderes y las líderes de nuestra región y cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cómo podemos hacer para traer esto que es tan importante a todas a las organizaciones y a la sociedad y a nuestras propias vidas. Así que, Vivi, si querés pasar de slide, los presento. Hoy quienes van a facilitar este espacio son Vivian y Luifer. Ambos son miembros del Faculty de Leadership Circle. Eso quiere decir que en las formaciones que ofrecemos, ellos son nuestros expertos y facilitadores. Y además, ambos tienen décadas de experiencia en procesos de transformación, de desarrollo de liderazgo, tanto a nivel individual como organizacional. Bueno, pues muchas gracias, Mel, por esa presentación. Y muchas gracias a todos por estar aquí, por estar en este espacio, súper bienvenidos. Y lo primero que queremos contarles es un poquito de nosotros, que somos, pues, Leadership Circle, una organización global que estábamos dedicados a elevar la conciencia del liderazgo. Fundados en 1984, nuestra primera evaluación aproximadamente se lanzó hacia el 2001. Hoy tenemos más de 14 sedes globales con presencia en 229 países y se han evaluado más de 497,000 líderes en todo el mundo y es una cifra que día a día pues va subiendo, ¿no? Contamos con una comunidad de 11,000 coaches y consultores que están certificados, más de 3,000 coaches internos que también apoyan desde dentro a sus organizaciones, al gobierno, universidades también, más de 6,700 clientes activos y hemos recopilado eh, más de 470 millones de puntos de data, ¿no? Y esto nos convierte pues en una organización que tiene bastante información y unas herramientas también de liderazgo que son robustas y son validadas también en el mundo. Nuestros materiales también están disponibles en distintos idiomas, 20 idiomas y más de 45% de nuestros clientes se encuentran o pertenecen a compañías de Fortune 100 o Fortune 50, ¿no? Entonces, pues un poco contándoles esto es que somos una comunidad global y que estamos muy comprometidos con transformar la manera de liderar y de ejercer ese liderazgo dentro de las organizaciones. Y eso tiene todo que ver con nuestro propósito. Aquí hay varias personas que ya nos conocen, que están certificados con nosotros, que han usado Leadership Circle y que han visto este propósito varias veces, que siempre nos gusta traerlo a todas nuestras reuniones. Y dice, existimos para evolucionar la práctica consciente de liderazgo. Aquí hay palabras bien importantes. Existimos es lo que nos da vida y para qué estamos acá. Y es para evolucionar la práctica consciente del liderazgo. Creemos que el liderazgo es una práctica consciente y que todos estamos en capacidad de desarrollarla. Y que el liderazgo tiene un sentido y el sentido es para servir al planeta y para nuestro despertar colectivo, a nuestra unidad inherente. Estamos unidos en este planeta. Lo que cada uno hace impacta a otros. Entonces, despertar a esa conciencia y desde ahí liderar es importantísimo para nosotros y es lo que nos mueve en todo lo que hacemos. Así es, Luis Fer, gracias por compartir ese propósito que es muy importante. Y para empezar, pues precisamente queremos decirles algo que no es desconocido para nadie, ¿no? Y son estos desafíos del liderazgo y del contexto global. Vivimos en un momento histórico que desafía profundamente la manera en la que nosotros lideramos, ¿no? Y la manera en la que se requiere también liderar. Entonces vivimos entornos donde hay complejidad y cambio, ¿no? Entonces, entornos donde el cambio se ve al día a día, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre, tenemos transformación digital, tenemos inteligencia artificial, disrupciones globales, muchos aspectos que exigen esta adaptabilidad de las personas y también un pensamiento más sistémico, ¿no? Y claramente eso nos exige un reto de liderar todo el tiempo en medio del cambio.
la sobrecarga y la velocidad también, ¿no? Nos encontramos en un contexto lleno de desafíos donde de alguna manera también estamos hiperconectados, estamos corriendo todo el tiempo, muchas veces liderando desde esta urgencia de lo que tenemos que hacer, de responder a muchas cosas a la vez, ¿no? Y entonces mucha presión que muchas veces hace que incluso nuestra reflexión se pueda apagar, ¿no? No tenemos a veces espacio para esa reflexión. También la desconfianza y la fragmentación social, ¿no? Es algo que también vemos constantemente, crisis a nivel mundial que debilitan los lazos, en donde hay muchas dificultades, dificultad para aceptar conceptos diferentes o aceptar y construir desde la diferencia, ¿no? Entonces también requerimos estos espacios donde se pueda generar mayor conexión y un sentido de comunidad. Y una búsqueda de propósito y sostenibilidad, ¿no? Porque actualmente también hay una búsqueda de coherencia, de impacto, de tener líderes que no solamente nos lleven a conseguir los resultados, sino que también sean líderes que estén muy conectados con un propósito, a liderar con conciencia, a inspirar a otros, a cuidar también no solamente de la organización, sino de las familias, de las personas que están allí en esa organización, ¿no? Y que nos permitan también trascender personal y profesionalmente. Entonces, un poco el mundo nos está pidiendo hoy una manera distinta de liderar, una que combine los resultados también con la conciencia, con el propósito y también con los propósitos compartidos. Y atado a esto que traía Vivi, eh, vemos que el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. No es sino pensar en el mundo que le tocó a nuestros padres y a nuestros abuelos, así que todo era más simple, más conocido. Los cambios eran menos vertiginosos. Y yo creo que a las personas que hay aquí de mi edad e incluso menores, nos ha tocado vivir un mundo en un cambio constante que cada vez lo vemos como más complejo y siguen llegando cosas nuevas. Y entonces nos vemos enfrentados a una complejidad que a veces nos estresa y no sabemos cómo manejar. Y como lo dice Robert Keegan, si esa complejidad que estamos viendo en el mundo, o si eso que estamos viendo en el mundo lo vemos como muy complejo, quiere decir que tenemos que adaptar nuestro desarrollo, la capacidad de nuestra mente, manejar la complejidad a la complejidad que está viviendo en el mundo. Eh, Podríamos pensar en bajarle a la complejidad que hay en el mundo, pero eso es imposible. Entonces, el único camino es que el ritmo del desarrollo del liderazgo sea como mínimo al nivel del ritmo del cambio que estamos viviendo. Y por eso es tan importante este trabajo en nuestra evolución como líderes, buscando cerrar esa brecha que hay entre nuestra capacidad de manejar la complejidad y la complejidad que estamos viviendo en el mundo. Y a eso nos ayuda Leadership Circle. La manera, casi que lo más simple es por dónde empezar. Y ahí les podemos decir, hay que empezar por la persona que mejor conoces, con la que tienes la relación más íntima, que eres tú mismo. ¿Cómo puedo yo trabajar en mi propia evolución y mi propio desarrollo? En elevar la complejidad, la capacidad de mi mente de manejar la complejidad, en evolucionar mi conciencia. Y esto tiene que ver con esta pregunta que nos trae Vivi, que nos ayuda a pensar en eso. Sí, queremos invitarlos a que se tomen un momento para pensar en su día a día. Y tenemos esta pregunta para ustedes, principalmente, ¿desde dónde estás logrando lo que logras? ¿Desde la urgencia de cumplir o desde la intención y el propósito? ¿No? Desde esta urgencia de cumplir, de apagar incendios, de responder a la presión, o desde esa intención y el propósito con claridad, con foco, con esa conexión con lo que realmente importa, ¿sí? Entonces, un poco también la manera de ver esto es desde dónde vives tu vida, ¿sí? No solamente el ver cómo
logro lo que logro, sino también desde dónde estoy viviendo mi vida, desde una serie de circunstancias que tengo que solucionar, este checklist que tengo todos los días que cumplir y estar todo el tiempo en la lucha solucionando, o con una intención conectada a un propósito y también a conectar y a crear con eso que queremos crear, ¿no? Con esa vida que quiero crear para mí mismo. Y es Tómense muy un probable que sí, es muy probable que nos movamos entre las dos, pero casi en dónde, como lo dice aquí, principalmente estamos en nuestro día a día, dice mucho de en dónde estamos desde nuestro nivel de conciencia. Y esto tiene que ver con la estructura del Leadership Circle. Porque cuando ustedes hacen también allí esta reflexión, es importante entender que aquí no se trata de juzgar desde qué lugar es mejor o qué lugar es peor, sino más bien se trata de reconocer desde dónde estamos operando la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque ese es el punto de partida que marca una gran diferencia. Y esto tiene todo que ver con las posturas que tomamos en la vida. Esa es la manera en la que nos paramos frente a los desafíos, frente a las cosas que nos suceden. eh, y también, pues eso marca una gran diferencia en la manera como vivimos y en lo que creamos para nosotros. Entonces, cuando yo lidero y cuando vivo mi vida y lidero mi vida conectado con un propósito, con unos valores, con una visión, al servicio de otros y de lo que quiero crear en el mundo, ahí estoy liderando desde una mentalidad creativa, que es la parte, la mitad superior del circo. Y ese liderar desde esa mentalidad creativa se refleja en la manera como nos relacionamos, que a su vez se refleja a través de estas 5 competencias que vemos ahí en la dimensión de relaciones, se refleja en nuestra autoconciencia, también vista a partir de estas 4 competencias que vemos ahí, en nuestra autenticidad, la integridad que tenemos, la autenticidad con valentía, cómo nos atrevemos a traer nuestros puntos de vista y a defenderlos. La conciencia sistémica que se refleja a través del interés en la comunidad, la productividad sostenible, el pensamiento sistémico. Y finalmente nuestra capacidad de logro, que tiene que ver con nuestro foco estratégico, nuestra conexión a un propósito y una visión, la manera como logramos resultados y tomamos decisiones. Este es el liderazgo creativo. Y el Leadership Circle lo vemos en la parte superior del gráfico, tanto desde cómo nos vemos nosotros a cómo nos ven otros. Esta es una forma de liderar desde el propósito, muy conectados con eso que, como mirábamos antes en la pregunta, eso que queremos también crear, ¿no? Y hay otro lugar también desde el cual podemos operar o desde el cual nos podemos parar y son también nuestras tendencias reactivas. Y aquí estamos más movidos por los miedos, ¿no? Por ese miedo a ser aceptados, a ser reconocidos, ¿no? Nos mantenemos un poco a salvo teniendo el control o conectados mucho con el temor y el servicio de, como de mi propio ego y de esa imagen también que yo quiero proyectar hacia el mundo, ¿no? Vivo un poco como eh, a expensas de esa imagen que quiero proyectar y tenemos dentro de nuestro modelo estas 3 tendencias reactivas, la tendencia del cumplimiento que está en búsqueda un poco de esa aprobación y de pertenecer, ¿no? Y entonces muchas veces se expresan estos comportamientos más complacientes y pertenecientes, pasivos, que tienen que ver mucho con agradar, con no decepcionar, con evitar el conflicto. O también esta otra tendencia de la protección, ¿no? Que tiene que ver con esta parte más distante, crítica o arrogante, que lo que está buscando es que no verme vulnerable, ¿no? Busco seguridad y estoy evitando mostrarme vulnerable también a los otros. Entonces se refleja allí en estos 3 aspectos. Y la otra que es el control, ¿no? Que está buscando de alguna manera
mantener ese control del entorno, asegurar esos resultados y se puede expresar desde este autocrático, desde la ambición, desde el sobreexigido, desde el perfecto, ¿no? Y algo que es muy importante nombrar acá es que estas tendencias no son malas. De hecho, pues son aspectos que nos ayudan a llegar y a conseguir muchas veces los resultados. Y sin embargo, cuando nos dominan, pues nos limitan, ¿sí? Porque el miedo muchas veces lo que hace es restringir nuestra capacidad para ver diversas opciones, ¿no? Entonces, ¿podemos resolver desde ahí? Claro que sí podemos resolver, pero a veces tenemos unos costos altos, ¿no? En nuestro equilibrio, en nuestras relaciones o incluso también en nuestros propósitos. Y les estábamos hablando de este momento en el que vivimos, en donde los cambios son mucho más evidentes y donde las organizaciones también se ven desafiadas. Y entonces ahí casi que de alguna manera si no tenemos una manera, una forma de enfrentar esos entornos distinto a este lugar reactivo, pues seguramente se nos va a complicar, va a tener muchos costos también asociados, ¿no? Y podemos estar allí en estas tendencias reactivas como culpando a los demás o culpando al entorno, justificándonos, criticándonos, culpándonos a nosotros mismos o criticándonos a nosotros mismos también, pero esos son lugares que nos quitan ese poder, ¿no? El poder de elegir, de crear nuevas posibilidades, u opciones, distinto a lo que nos permite ese mundo creativo que nos mostraba Luis Fer. Luis Fer, y a mí me gustaría preguntarte cómo has visto tú esto reflejado en las organizaciones también en las que tú has trabajado. ¿Cómo es el reactivo y el creativo ahí reflejado? Mira, yo creo que el reactivo es el que ha gobernado el mundo por mucho tiempo y es lo que más encontramos. Es como el liderazgo, es el liderazgo sobre todo controlador y protector, es como el liderazgo que de alguna manera ha gobernado en el mundo por mucho tiempo. Y así como los seres humanos vamos en evolución, las cosas que creamos los seres humanos también van en evolución, las organizaciones van en evolución, el mismo liderazgo va en evolución. Entonces el liderazgo está evolucionando a ese liderazgo más creativo. Según estudios, el 80% de los líderes de los adultos están en el reactivo, entre el 75 y el 80, y apenas moviéndonos al creativo. Entonces es muy frecuente encontrar eso. Y obviamente también encontramos mucha diversidad. Esto es una mirada muy rápida a este modelo, sobre todo para quienes están aquí conociéndolo por primera vez. Normalmente esa parte reactiva también se dispara y todos las tenemos, todos nos movemos entre las dos en momentos que estamos bajo estrés y bajo presión. Y entonces con base en este modelo, lo que quisimos hacer y que tiene todo que ver con este webinar es extraer esto que nos dice el liderazgo en Latinoamérica. Y lo que hicimos fue extraer de las evaluaciones lo que teníamos de los líderes de Latinoamérica, enfocándonos en 6.000 líderes que han sido evaluados por 74.500 evaluadores. Y encontramos que hay una mezcla de comportamientos que traen de lo reactivo, tanto de lo creativo, tanto como de lo reactivo. Aquí vemos los primeros 4, los top 4, como dicen en inglés, que aparecieron. El primero, interés por la comunidad, que es que hace parte de la dimensión de conciencia sistémica, junto con pensamiento sistémico. Pero luego el tercer lugar está el sobreexigido, que tiene que ver con la tendencia reactiva del control. Y en cuarto lugar, propósito y visión, que tiene que ver con la dimensión creativa del logro. Entonces, encontramos algo muy revelador cuando vimos este estudio, que hay esta mezcla de creativo y de reactivo, y por eso hoy nos queremos enfocar sobre todo en estas dos, la 3 y la 4, en esa sobreexigencia y ese control y eso por qué aparece, y es la primera tendencia reactiva que aparece en nuestra región. ¿Qué explicación nos damos de por qué aparece y por qué es tan significativo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene cosas buenas? Pero también qué costos tiene.
y cómo mover esa energía a algo más creativo, que hay varias posibilidades. Pero cuando tenemos de vecino ahí en cuarto lugar propósito y visión, eso de alguna manera nos está dando una seña de que ese puede ser un buen camino y vamos a mirar también por qué. Entonces metámonos un poquito más a entender esa sobreexigencia, Vivi. Claro que sí. Entonces, bueno, como les decía Luisfer, hicimos este estudio y aquí es importante aclarar que no estamos para generalizar ni afirmar como verdades absolutas, sino que estos son resultados que reflejan lo que observamos en personas que han pasado por nuestra evaluación, ¿no? Entonces, dentro de esa muestra, más del 80% de las personas muestran niveles elevados de sobreexigencia, ¿no? Y cuando estamos hablando de sobreexigencia, no estamos hablando de algo negativo ni de un defecto que tengan las personas, no es por ahí, es una forma de responder o de reaccionar que podemos desarrollar muchas veces en entornos donde el valor personal se asocia al logro o la seguridad que yo tengo se asocia a conseguir el resultado, a no fracasar. No quiero fracasar, quiero conseguir las metas y entonces mi búsqueda de no fracasar es muy fuerte. Creo que valgo por lo que hago, ¿no? Y entonces en una organización, ¿cómo se puede ver esto? Puede verse como una persona que trabaja a toda marcha, que siempre está disponible, que sacrifica tiempos de descanso, tiempos de familia, que muchas veces se involucra en todo, ¿no? Que puede tener incluso su agenda saturada. Puede ser una persona supremamente comprometida, pero que a veces lo que siente es que si no hace más, pues algo va a pasar, ¿no? Algo se va a caer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien puede ser un líder que tiene un equipo y a pesar de que tiene ese equipo, le cuesta delegar tareas, ¿no? No quiere delegar porque dice, no, esto me quita tiempo, si yo voy a ir a mentorear a alguien o a enseñarle esto a alguien, mejor lo hago yo porque es más rápido. Mientras le enseño a otro, pues de alguna manera estoy perdiendo el tiempo, ¿no? O de pronto se afecta la calidad porque yo soy quien sabe hacerlo, ¿no? Entonces, a corto plazo, claro que esto genera un resultado, pero a largo plazo, esta persona se está desgastando, su equipo también se puede desmotivar, también se pierde el enfoque, ¿no? Y muchas veces también se pierde ese propósito y estoy como en esta angustia todo el tiempo de no perder, ¿no? Entonces, también hay un regalo en esta tendencia, sí, claro, ahí está este regalo de la gran ética del trabajo, del compromiso, de la disciplina, ¿no? Tengo una ética de trabajo admirable, pero cuando ese impulso por hacer más y de hacer lo que sea para no fracasar se vuelve como ese motor principal, entonces corremos un poco el riesgo de perder ese regalo, ¿no? Porque están asociados estos costos en bienestar, en las relaciones que tengo con otros, en el propio propósito que tengo para mi vida o lo que deseo. Y entonces esos son costos que también son demasiado altos. ¿Mm? Mm. Dale, Luis, ¿quieres agregar algo acá? Sí, agregaría que seguramente muchos de ustedes han trabajado con líderes que han sido muy exitosos y que han sido muy exitosos gracias a su sobreexigencia, a que gracias a esa sobreexigencia han sido muy responsables, muy disciplinados, se le miden a todo, están comprometidos, no le dicen que no a nada, pero también les da mucho trabajo soltar, delegar, confiar en otros. Y entonces se vuelve como un círculo vicioso en el que me encargo de todo porque no puedo confiar en nadie. Y no puedo confiar en nadie porque no los veo listos y preparados. Y no los veo listos y preparados porque yo soy el que soluciona todo, entonces no aprenden porque yo no delego. Entonces sigo haciéndome cargo de todo y se vuelve en un círculo vicioso eh, muy grave para podernos mover a un liderazgo más estratégico. Implica soltar cambiar ese círculo vicioso, soltarlo. Y la manera de hacerlo es moviendo esa energía desgastadora a una energía que sea más creativa. Claro, muchas veces desde este lugar estoy de alguna manera contenido también, ¿no? Entonces, si ustedes piensan en un partido de fútbol,
cuando queremos ir cuando vamos a jugar ese partido, si yo estoy mucho desde este lugar en donde tengo miedo al fracaso, tengo miedo a perder, seguramente mi actitud sea estar todo el tiempo allí en la cancha contenido, ¿no? Tratando de evitar que me metan los goles. Entonces voy a estar supremamente ansioso y seguramente nadie me mete un gol, pero no tengo esta oportunidad de hacer un movimiento al otro lado y meter goles. Entonces, aunque tengo una ganancia, también hay un costo porque limita mi posibilidad de seguir creciendo o seguir avanzando. Pero hay algo que de alguna manera en nuestro estudio dice que esto es característico en estos líderes que nosotros evaluamos aquí, ¿no? De este estudio que hicimos. ¿Por qué será esto característico en Latinoamérica, Luis? Mira, Vivi, y yo creo que tú y yo que hemos trabajado con líderes de muchos países de Latinoamérica, encontramos que hace mucho sentido que eso esté tan arraigado en nuestra cultura. En Latinoamérica en general, en nuestros países, con las diferencias culturales que tenemos, obviamente, se valora mucho el esfuerzo, la entrega, el sacrificio. Tiene mucho que ver con la manera como nos educaron. Tiene mucho que ver con la religión predominante, que es la religión católica, y que también valora el sacrificio, la entrega y el esfuerzo. Y como sabemos, tiene su lado bueno, como todo. También eso nos lleva a que desde muy pequeños aprendemos que trabajar duro es sinónimo de valía personal. Asociamos la productividad al valor personal. Si yo produzco, si soy responsable, si trabajo y si me mantengo ocupado, yo valgo. Y si no, si estoy desocupado, si no hago nada, no valgo. En entornos complejos y de alta demanda, entonces esto se refuerza y refuerza la urgencia. Entonces, estar todo el tiempo con ese sentido de urgencia se vuelve como una virtud. Y eso nos lleva también entonces a que hay una creencia en el inconsciente permanentemente que nos está diciendo tú no puedes bajar el ritmo. Si tú bajas el ritmo, todo se desmorona. Y si todo se desmorona porque tú bajaste el ritmo, tú no vas a valer nada. Entonces se vuelve algo muy fuerte que nos domina. En mi cultura, yo soy colombiano de Medellín, es una cultura que de niños nos enseñan trabajar, trabajar y trabajar, y esforzarse y dar resultados. Y eso es lo que vale, y eso es lo más importante en la vida. Entonces está muy arraigado en nuestra cultura, en nuestras creencias. Hacer más se convierte en símbolo de compromiso, así afecte nuestro bienestar, así afecte nuestro balance de vida, nuestra visión estratégica. Y muchas veces entonces deponemos otras cosas, el tiempo de reflexión, porque no, si no estoy todo el tiempo haciendo, eso no es útil. ¿Cómo más lo ves tú, Vivi? ¿Cómo lo has vivido tú, que también eres latinoamericana como yo y de otra región distinta a la mía, pero del mismo país? Sí, 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 también soy de Bogotá, pero también es algo que se vive mucho pues en las organizaciones. Yo pienso que en todos los países y en la experiencia también que tengo como coach en general también lo veo, ¿no? Y creo que también tiene que ver mucho con esto que vivimos en casa. Ahora que tú decías eh, como de no, nos enseñan a no descansar, ¿no? De alguna manera, a veces en las vacaciones, por ejemplo, hay que poner los niños a hacer algo, ¿no? Se ¿Mm? tienen que ocupar y entonces a veces es difícil como que se queden un tiempo disfrutando o haciendo porque tenemos una angustia de que pase algo, ¿no? De que se vuelvan vagos o de que no, de que pierdan un poco el hilo de lo que vienen estudiando. Entonces hay que leer, hay que estudiar, hay que hacer cosas. Y no, otra vez, no diciendo que esto es malo, sino que de alguna manera empezamos a sentir que pues que eso es lo que nos da valor, ¿no? Solamente eso, el hacer es lo que nos da valor. ¿Mm? Y además, mira, también otra cosa que pensaba acá mientras te oía hablar, es un continente donde hay muchas diferencias sociales. Y
vemos la gente que ha salido adelante, lo ha hecho a partir de mucho sacrificio y mucho esfuerzo, y se vuelven referentes y ejemplos. Mi papá era hijo de campesinos y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio logró hacer una carrera profesional y llegar a cambiar de una vida, la vida de su familia incluso. Y Ujú. vemos muchos ejemplos de eso. Entonces, de alguna manera, tiene cosas muy buenas, pero también tiene, como lo veíamos ahora, unos costos muy altos. Y hoy en día no es suficiente para manejar la complejidad que estamos enfrentando en el mundo. Entonces ahí Así surge es. es cómo movemos esto, Vivi, hacia Sí, dónde cambiamos. Contanos. así. Y de hecho hay una pregunta aquí en el chat que dice, ¿cómo soltar? ¿Cómo dejar esa tendencia reactiva sin sentirse mal al delegar las tareas? ¿Cómo hacer luego un seguimiento efectivo al haber delegado? ¿No? Un poco surge esta pregunta. Y claro, esto es una pregunta que seguramente nos hacemos porque cuando estamos allí en esa tendencia reactiva o en esa manera en la que aprendimos a solucionar, pues sabemos que nos funciona y entonces dejarla muchas veces cuesta. Sin embargo, cuando empezamos a reconocer esas tendencias reactivas que hay en nosotros, a reconocer mi sobreexigencia, reconocer que eso hace parte de mí, de la manera como he resuelto muchas cosas en mi vida, y empiezo a integrarla un poco a mí. Aquí no se trata de rechazar esto, de sacarlo y cambiarlo por otra cosa, porque al final lo que necesitamos hacer es integrarlo para también poder extraer un poco ese regalo del que hablábamos. Entonces significa comprender cómo esa tendencia reactiva se presenta en mí, cómo en mi día a día la estoy viendo, cómo me afecta también entender todo lo positivo que me trae todos esos costos asociados, ¿no? Y seguramente hay muchas posibilidades para movernos desde este liderazgo que es reactivo, desde esta tendencia, en este caso de control, de la sobreexigencia, que viene del reactivo a un lugar creativo. Y entonces desde ese reconocimiento y desde reconocer quién soy yo, cómo funciono, qué me mueve, pues me puedo mover a distintos lugares, ¿no? Puedo empezar a mentorear a la gente, puedo empezar a traer más equilibrio a mi vida, ¿no? Y esto seguramente me va a llevar a un lugar distinto. También puedo empezar a trabajar más desde el propósito y la visión. Entonces hay muchas maneras en las que nosotros podemos trabajar con esta tendencia, y algo que es maravilloso de nuestro modelo y de este círculo es que cuando nosotros trabajamos una de estas competencias, cualquiera de ellas que yo trabaje me va a ayudar a elevar las otras. Pero hoy vamos a tener un poco de claridad de cómo es trabajar con el propósito y la visión, cómo sería hacer un poco ese movimiento hacia el propósito y la visión. Luis, ¿nos quieres hablar de eso? Sí, y gracias, Vivi. Y normalmente cuando a mí un líder me dice, no, yo sí necesito bajar de mi sobreexigencia. Mira, con esta conversación que estamos teniendo, sí veo que lo tengo muy alto, la gente lo que me está diciendo. Así que la pregunta es, bueno, y si le bajas a ese sobreexigente, sería para hacer más qué y ayudarle a la persona mediante eso a encontrar a dónde se quisiera mover, porque finalmente el que decide hacia dónde moverse y hacia dónde enfocar su trabajo es el líder. Un buen camino que podemos recomendar es a este vecino cercano al control, que es el propósito y visión. ¿Por qué es un vecino cercano? Porque tiene una energía parecida. Yo me sobreexijo para lograr resultados, pero aunque es parecido, es distinto, porque cuando me estoy sobreexigiendo es desde el miedo a fracasar, desde el miedo a perder mi valía por no ser el que lo resuelve todo y el que se encarga de todo. Mientras que cuando logro mover esa energía a propósito y visión, ahí lo que mide es cómo ese líder vive, comunica y modela su compromiso con un propósito claro y una visión inspiradora.
Entonces lo empiezo a hacer distinto. No empiezo a cargar con todo y exigirme todo, sino que empiezo a compartir con otros lo que quiero lograr e invitarlos a que nos unamos en un propósito y en una visión y a través de unos valores. Entonces, liderar con propósito significa tener una fuente interna de dirección. Eso es fundamental en un líder. Tres cosas que son fundamentales: direccionar, alinear y comprometer. Entonces, eso nos da hacia dónde estamos direccionando. Nos ayuda a poder mostrar el camino y a que otros se unan. Y entonces a lograr acompañados, no en esa soledad del sobreexigente. Liderar con visión implica compartir un futuro posible que alinea, inspira a otros. Entonces, el rol del líder es cultivar una visión y propósito compartidos, que además le sirva para alinear a su equipo, direccionarlo y comprometerlo. Lo que hace este líder es que crea una visión e invita a otros a sumarse. No la hace solo, la hace con otros. Y esto lo hace un líder visionario. Genera las condiciones para que el grupo co-cree esa visión común y que la sientan como propia. Y entonces, más que ser ese líder directivo o ese líder micromanager, se vuelve como un facilitador que mueve a otros, inspira a otros para moverse hacia crear lo que queremos crear. Hay un propósito compartido que une, que inspira y que le da sentido al logro. Un sentido mucho más profundo que mi propia imagen o mi temor al fracaso. No sé si quieras añadir algo a esto, Vivi. Cuando decimos vecino en el círculo, también quisiera mencionarlo, están uno al lado del otro. Logro y control son vecinos, por lo que tienen una energía parecida. Y ambos están en el lado del círculo hacia donde nos muestra un enfoque del líder en la tarea y en los resultados. Entonces, desde ahí es como se refleja esa energía parecida. Y entonces aquí vemos por qué esto es importante en Latinoamérica. Imaginémonos que soltamos el esfuerzo y liberamos esa energía para crear con propósito. Miren todo lo que nos permite. En lugar de sobreexigirnos y exigirnos, vamos a ser más inspiradores, más desarrolladores de otros. En lugar de estar enfocados permanentemente en la urgencia y en apagar incendios y en el corto plazo, vamos a estar más enfocados en la intención de crear lo que queremos crear. Vamos a tener esa visión más de largo plazo y mediano plazo en lugar de esa visión cortoplacista de la urgencia. Vamos a estar enfocados más en lo estratégico y no lo operativo. Vamos, en lugar de hacernos cargo de todo y querer solucionarlo todo, vamos a confiar, a soltar y a guiar. Y al hacer eso vamos a desarrollar a otros. Entonces vamos a cambiar el micromanagement por un liderazgo desarrollador y que empodera y que ayuda a la gente a ser mejores y a crecer. Vamos a soltar esa dependencia que generamos cuando somos los que solucionamos todos, los que tomamos todas las decisiones, a crear independencia. Y al crear esa independencia, cambiamos la obstrucción por agilidad. Entonces podemos lograr soluciones más ágiles, más rápidas y que vienen de una mayor sabiduría al estar compartiendo las visiones, las perspectivas y la diversidad de todos los que hacen parte de mi equipo, de mi organización. ¿Qué le añadirías a esto, Vivi? No, mientras estabas hablando, estaba pensando más bien en una persona, una líder que en algún momento también acompañé y que estaba como siempre en esta urgencia de la que tú hablabas, ¿no? Como siempre corriendo, revisando cada detalle, trabajaba mucho hasta tarde, se hacía cargo también de todo, así como tú dices, no soltaba. Entonces,
esta persona era una líder que era muy admirada por su equipo, por toda su entrega, pero también el equipo le empezó a decir que la notaba cansada, que pues que algo le pasaba, que no la veían también como con equilibrio como en su vida personal, ¿no? Entonces empezó también ella a cuestionarse un poco por qué siempre tenía esta sensación de nunca ser suficiente, que yo creo que es algo que acompaña mucho a este sobreexigido, ¿no? Como esta angustia de no ser suficiente, de no estar cumpliendo lo suficiente a pesar de sobreexigirse un montón y de trabajar hasta altas horas de la noche, igual tener esta sensación, ¿no? Y ella empieza su proceso y entonces empieza a darse cuenta que ese impulso por hacerlo todo viene del miedo a fallar, ¿no? Y es un miedo que aprendió desde muy joven y desde incluso su colegio, porque siempre como el 10 era lo mínimo que tenía que sacar, ¿no? Y había mucha exigencia sobre ello y luego ganó becas en la universidad. Entonces, el fallar significaba perder muchas cosas, ¿no? Era una creencia muy arraigada que tenía y adicional ella le había puesto como un condimento adicional que era no fallar, pero además ser impecable en todo lo que hacía. Entonces eso hacía que le costara mucho delegar. Pero cuando empieza también a integrar y a darse cuenta de todo lo que puede encontrarse en ese camino y en ese mundo más creativo, pues Mm, empieza también a celebrar los logros del equipo, a delegar un poco, también a mentorear. Sabía que tenía que tomarse seguramente un tiempo para hacer cosas, pero eso también la llevó a entender que esto era también más sostenible en el tiempo, ¿no? Y empezó también a descubrir que generaba mejores resultados, ¿no? Y también esto le traía vida, un equilibrio en su vida, ¿sí? Entonces, pensé fue en ese ejemplo de esta persona cuando estabas hablando de esto, ¿no? Cómo ella pudo transformar un poco esa energía y moverla hacia un lugar más de hacia dónde quería llegar y hacia dónde también quería llevar a su equipo y a conectarlo con ese objetivo tanto de la organización como pues el propio, ¿no? sí. Oíme, y oyéndote, pensaba que es un ejemplo que refleja algo que yo encuentro, o sea, casi que pues, tengo muchísimos líderes en donde el enfoque ha sido muy parecido a ese, que de alguna manera refleja culturalmente cómo está de presente esa sobreexigencia en nuestra cultura. Y a nivel colectivo también, muchas veces es valorada la sobreexigencia. Pues me acuerdo trabajando con una organización y nos decía, no, es que a nosotros la sobreexigencia, el perfeccionismo, para nosotros eso son virtudes. Y recuerdo trabajando con un equipo y con una organización que el trabajo duró varios años usando Leadership Circle, donde empezaron también a nivel colectivo a buscar eh, cambiar ese sentido de urgencia con el que trabajaban. Esta era una organización del mundo del transporte. Básicamente tenían camiones y lo que hacían era transportar productos por todo el continente, pero vivían siempre con sentido de urgencia y gracias al líder y a su propio trabajo personal, empezó a conectar eso con su propósito y a traer ese propósito a su equipo ejecutivo y entre su equipo, y se veían cosas, el vuelco que empieza uno a ver es fascinante, es como esta empresa cambia la conexión de estar enfocados en el resultado y en lo que hay que hacer y en solucionar problemas en el servicio que quieren prestar a la comunidad, de llevarles sus productos a tiempo y a salvo, de cuidar a su gente. En ese gremio era muy importante el gremio de los camioneros, que a veces tienen una vida muy dura. Entonces también el cómo crearles a estas personas una vida más agradable. Y entonces empezaron también en sus sedes a crear hoteles donde se pudiera quedar el camionero en unas condiciones dignas, a darles desarrollo y educación. Y esto empezó a tener un cambio cultural en esta organización que básicamente cambió la cultura de una cultura de la urgencia, la sobreexigencia y el enfoque solo en la plata y en el resultado,
a un enfoque en el propósito que tuvo un impacto en los resultados que lograban. Mm. Ahí veo a Melissa levantando la mano. Es que justo dijiste exactamente eso, porque dentro de las preguntas que luego queremos atender hay intrigas sobre cómo trasladar la importancia, ¿no? O cómo generar una conciencia de, bueno, esto es importante. Y quería preguntarles, bueno, nosotros tenemos confirmado, investigado y probado por la data que los líderes creativos son mucho más eficientes y dan mejores resultados que los reactivos. Entonces, por ahí preguntarles un poquito por eso. Pero justo dijiste eso. Así es, así es. Y mira que tiene todo el sentido común. Si yo estoy enfocado en traer algo que la comunidad y que mi gente valore, es algo útil y que contribuye, lo demás viene por añadidura. La buena imagen, el reconocimiento, los ingresos, todo eso viene por añadidura. Ujú. Sí, es que se gana el compromiso de la gente, eso es lo que sucede, que Ah, cuando estamos cuidando también a las personas, cuando estamos conectados con un compromiso, con un propósito y cuando estamos también reconociendo el valor del otro, el propósito que tiene también el otro, de alguna manera lo que hacemos es conectar con ese compromiso de la gente para crear resultados también extraordinarios. ¿No? sí, así Entonces, es. pues vamos a darle espacio un poco también aquí a las preguntas. Vamos a tener unos minuticos para eso, pero pues antes de esto les quiero contar un poco cómo trabajamos en Leadership Circle en el desarrollo de liderazgo a distintos niveles, ¿no? Entonces acompañamos tanto líderes emergentes que están dando sus primeros pasos hacia esta evolución, crecimiento, hasta equipos completos, organizaciones completas que buscan, como decía Luis, transformar esa cultura de liderazgo, ¿no? Lo hacemos a través de coaching individual, ejecutivo, de equipo, organizacional y siempre con este enfoque profundo en la conciencia, en el propósito, en la efectividad, ¿no? Entonces, si tienen inquietudes, pueden escribirnos aquí a nuestro correo electrónico. Y también otro aspecto que les quisiera nombrar antes de pasar a las preguntas es que si ustedes sienten curiosidad por este modelo, por profundizar en este modelo, por acompañar a las personas de sus equipos o si son coaches y quieren acompañar a las personas en sus procesos de desarrollo, pues también los invitamos a nuestra certificación Leadership Circle. Tenemos varias en el año. Ahora nos queda una certificación del 10 al 14 de noviembre. Entonces es un espacio diseñado para coaches o para profesionales que trabajan con desarrollo y que tiene dos propósitos. Uno que es aprender sobre el modelo, pero el otro también aprender sobre nosotros mismos y crear estas posibilidades también. Es una experiencia que transforma tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Nos ayuda a acompañar a otros, pero también a descubrir muchas cosas en nosotros. Vivi, Entonces, si para aquellos Ay, que quieran hacer preguntas concretas sobre esto que acabas de mencionar, dejo tu agenda para que reserven llamada. perfecto. Perfecto. Y, y bueno, veo muchos comentarios interesantes, mucha sabiduría en esos comentarios, también algunas preguntas. Te voy a pedir también, Mel, que nos ayudes a ver qué pregunta ves interesante por ahí. Tú que has estado más pendiente del chat y también alguien que quiera hacer una pregunta, atreverse a abrir el micrófono y a preguntar. Lo que puedo ver que se repite es el cómo, ¿no? Como podría ser un posible primer paso para iniciar este proceso de transformación. Tanto porque hay equipos reactivos como porque hay organizaciones y sistemas que premian lógicas de exigencia y de resultados. Eh, Sí. esa sería Buena pregunta. Y yo diría, y aquí también, Vivi, tú me complementarás, yo creo que el cómo empieza por la conciencia. Y casi que eso es una de las cosas poderosísimas del Leadership Circle. La conciencia que genera un líder cuando ve sus resultados y cuando ve cómo lo están viendo tanto en sus competencias creativas como en sus tendencias reactivas.
y cómo esas tendencias reactivas le restan efectividad, mientras que las creativas le dan efectividad. Entonces, esa conciencia es la que abre la posibilidad del cambio, que no podemos cambiar a nadie. Tiene que ser que ese líder esté dispuesto a hacer el cambio que necesita hacer en su vida. Y entonces es generar esas dos cosas, conciencia y compromiso con su transformación y con su cambio. Y ya lo otro viene a partir de tener conversaciones profundas, que normalmente es definiendo un objetivo más específico relacionado con esa transformación que quiere dar, y a partir de ese objetivo específico definir también comportamientos. Normalmente lo que hacemos es que le ayudamos a definir por lo menos dos comportamientos, algo que empezar a hacer y algo que va a dejar de hacer, y hacerle seguimiento a esos comportamientos a través de experimentos, de acciones que se convierten en experimentos. Y se convierten en experimentos porque no es solo la acción, es la observación sobre la acción. ¿Qué hice muy bien y qué no hice tan bien? ¿Y qué impacto tuve? Entonces, es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Y lo que dure el proceso depende mucho del objetivo, el compromiso del líder. Entonces, son procesos que requieren unas conversaciones profundas, que requieren cambio de paradigmas, de mentalidad, requiere hacer conciencia de las creencias que nos llevan a esas tendencias reactivas y cambiarlas por unas creencias que sean más efectivas para lo que queremos lograr. No sé, Vivi, ¿qué le añadirías tú a esto? Que es contestar en muy poco tiempo algo que es Eh, complejo y profundo. claro, y no solo, para mí es un resumen, yo diría un resumen y es algo que permite Leadership Circle, su modelo y también sus herramientas. Y es uno, que la persona o el equipo pueda darse cuenta, y eso sucede a través de los resultados, y dos, que pueda ver que hay otras opciones. Y esto también no lo permite el modelo, ¿no? Que los líderes puedan darse cuenta o las organizaciones que hay opciones más efectivas y con menos costos. Y es extremadamente contagioso, ¿no? Como al final solo se necesita una persona que acceda a entrar en esta transformación y eso ya tiene un efecto dominó bastante brutal. Ujú. Mira, y eso que dices, Mel, se relaciona con otra pregunta que veía por ahí. Decían algo como, bueno, y cuando llegan gente nueva al equipo y que traen esa otra energía más reactiva, normalmente si hemos logrado cambiar un poco la cultura predomina. Entonces, si hemos logrado una cultura creativa, esa misma cultura creativa va a atraer a otros hacia esa cultura más creativa, ya que logren ese cambio. También es muy retador y también lo ponían por ahí en una pregunta, hombre, ¿cómo logro mantener un liderazgo creativo en una cultura reactiva? Pues requiere un trabajo personal profundo y requiere seguramente mucha valentía y requiere mucha conciencia para eh, no perder esa mentalidad creativa, pero normalmente cuando nuestra mentalidad primaria, nuestro nivel primario es el creativo, es muy difícil que echemos para atrás. Puede pasar, pero lo que más nos ayuda es la conciencia y darnos cuenta cuando estamos cayendo hacia atrás para no dejarnos. Claro, es que en la conciencia creativa no te define el entorno, tú defines qué haces con el entorno. Y Así entonces es. cuando tengo una persona en mi equipo que está más desde este lugar reactivo, pues mi parte creativa y todas mis competencias también me van a permitir acompañar a esa persona entendiendo ese entorno, ese momento, lo que está pasando y cómo utilizo esto que hay ahí para crear opciones para esta persona o para esta organización. Total. Perfecto. Mónica decía en relación a todo esto, ¿no? Bueno, Mónica traía la competitividad, ¿no? Algo, algo que mencionaban ustedes es la sostenibilidad, ¿no? Primero que el liderazgo creativo está alineado con los objetivos estratégicos de las organizaciones. El liderazgo reactivo puede estarlo también, pero en un entorno competitivo no hay
posibilidad de sostener esos resultados, lo cual genera otros inconvenientes como una alta rotación o personas poco comprometidas con la misión de la organización. Trae otras problemáticas. Sí. Ajá. Y la competitividad puede ser vista de diferentes maneras. Desde una tendencia controladora, el competir es ganarle al otro y siempre demostrar que soy el mejor. Pero desde una mirada creativa, la competitividad puede ser vista como el crear lo que quiero crear de una manera competente y unido a otros. Entonces también genera unidad. No veo al otro que está unido a mi propósito como un competidor, sino como un aliado. Y eso también cambia la manera de vernos. Muchas veces entre las mismas empresas competimos y es cuando nos volvemos silos. Y bueno, Buenísimo. nos vamos a quedar acá unos minutos más, pero queremos invitarlos a nuestro próximo webinar. También estarán recibiendo en su correo electrónico información también para que nos puedan acompañar a otro de estos espacios. Y allí vamos a estar también profundizando en lo que encontramos en este estudio de Latinoamérica y en cómo transformar el liderazgo en Latinoamérica, que necesitamos a muchos de ustedes ayudando en esto. Nuestro continente lo necesitan. Gracias por estar acá. Gracias por hacer parte de esto.